Bienvenidos a un estudio más de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy vamos a analizar los dos capítulos de Romanos que toca la lección número 11, Romanos 10 y Romanos 11. En estos capítulos Pablo traza un tema sumamente importante. ¿Desechó Dios a su pueblo?, se pregunta él. Es decir, ¿qué hace Dios cuando su pueblo no cumple los propósitos para los cuales fue llamado? Además, hay un texto muy importante que tocaremos aquí. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa este texto? ¿Significa que la ley quedó abolida? Vamos a estudiarlo en el día de hoy y les invitamos para que nos acompañen también en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Escuela Sabática Universitaria, dejen sus comentarios y con gusto les atenderemos. Bienvenidos al estudio de hoy. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el estudio de la Biblia en la Escuela Sabática Universitaria. Como ustedes saben, hoy estamos estudiando la lección de Romanos que abarca el capítulo 10 y abarca el capítulo número 11. Con nosotros se encuentran tres compañeros, dos compañeras y un compañero para el estudio de hoy, que vamos a pedirle que se presenten. Iniciamos por la derecha. Mi nombre es Rigoberto Ricardes, soy de Chiapas y estudio teología. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Mi nombre es Sandy Ortiz, soy de Sinaloa y estudio medicina. Gracias, Sandy. Mi nombre es Ana Paola Sarrabal, soy de Veracruz y estudio medicina. Bueno, gracias Ana Paola y gracias a todos por estar con nosotros. Antes de iniciar con el estudio, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Vamos a orar, vamos a pedirle a Rigoberto que nos ayude. Vamos a orar. Señor, rogamos tu bendición para este estudio. Dirígenos y permite que podamos tomar decisiones que nos conduzcan a la salvación. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pablo en esta lección responde a una pregunta muy interesante que quizás iba en la mente de los cristianos en aquel momento, ¿no? Ustedes saben que Dios había escogido al pueblo de Israel para una razón y de pronto cuando Jesús viene a la tierra empieza el cristianismo a surgir, ¿no? Y llega el cristianismo y entonces hay diferencias entre los judíos y entre los cristianos. Porque los cristianos creen que el Mesías ya vino, los judíos no. Entonces la pregunta natural que uno se hace es, ¿desechó Dios a Israel? Es decir, ¿Dios ya no quiere a Israel? Y si fuera así, ¿por qué sería la razón? Y si no es así, entonces ¿cuál es el plan ahora de Dios para los gentiles? ¿Y cuál es el plan de Dios ahora para los judíos? Prácticamente de eso está hablando la lección. Vean, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 1 de Romanos. Romanos 10:1. Aquí Pablo le dice a los hermanos de Roma: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él quiere que Israel no espiritual, sino el Israel del cual él es uno de los integrantes, sea salvo. Y el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, ellos están seguros, ellos quieren a Dios, ellos son religiosos, aman a Dios, pero no conforme a ciencia, no de la manera correcta. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué pasaba con Israel? ¿Por qué dice Pablo que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, sino que ignoran la justicia de Dios, como que no quieren la justicia de Dios y buscan la suya propia, dice Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice que los judíos buscaban su propia justicia? Primeramente, el pueblo judío, en los tiempos de Pablo, ellos querían imponer la ley de acuerdo a su manera, olvidando que los propósitos venían de parte de Dios. Y hay una parte de la lección que mencionan que procuraban establecer la suya propia y buscaban la justicia que es por la ley, pero con la venida del Mesías se manifestó el verdadero camino de la justicia. Es decir, ellos entendían que aplicando la ley estrictamente, incluso ustedes recuerdan que en los Gálatas se hace referencia de que el pueblo judío exigía que para la salvación la gente debía ser circuncidada. Entonces, digamos, ellos eran muy estrictos en ese tipo, pero tras la venida del Mesías, automáticamente se da referencia de que la justicia principal para ser salvos proviene de Dios y no solamente de la ley. No de la ley. Ellos, digamos, que desechan, por eso dice Pablo, no, la justicia de Dios y ponen la suya propia. ¿Cuál era la justicia que ellos creían? ¿Cómo ellos creían que podían alcanzar la salvación? ¿Cómo creen? Hace referencia
Que somos salvos por obras. Ajá, ellos creían. Guardando la ley, guardándola fielmente, cayeron en un legalismo que hoy en día lo podemos observar comúnmente. Esa es una gran trampa cuando nos observamos a nosotros mismos y no observamos a Cristo, que es en quien debemos de esperar nuestra salvación. Entonces, la ley, ellos pensaban que tenía que ser cumplida y hasta la fecha, yo pienso, tiene que ser cumplida, pero no en la manera en que ellos creían, no por sí mismos, sino primero creer en Cristo, mirar su ejemplo y ver que Él era el ejemplo perfecto para seguir la ley. No era lo que ellos lograban, sino lo que Dios hacía por ellos. ¿Qué actitud tenían los judíos, los fariseos específicamente acerca de la ley, Paola? ¿Y cómo eso puede ser una trampa también para nosotros? Me imagino que igual como ellos, a veces nosotros caemos en esa trampa, ¿no? Pues ellos consideraban que guardando la ley iban a ser salvos. Y a nuestros hermanos aquí en la tierra que no la guardaban tan... de la forma estricta que ellos, sí, ¿no? tan estrictamente como ellos, pues pensaban que no se iban a salvar. Y pues, como decía Sandy, se cae en un legalismo y se pierde el enfoque, que pues es Cristo. Imagínense, por ejemplo, nosotros que como adventistas del séptimo día, que creemos que el sábado es el día de reposo, ¿cómo actuaríamos, cómo sería actuar en forma legalista y perder el enfoque del sábado, por ejemplo? ¿De qué maneras podríamos caer en esa misma trampa que ellos cayeron? Como dice Pablo, no actuando conforme a ciencia, sino que actuando según, poniendo nuestra propia justicia. ¿De qué forma lo haríamos? ¿Cómo es que podríamos caer en eso? Muchas veces nosotros transmitimos un mal concepto a los jóvenes o a los miembros de iglesia, en el sentido de que no puedes lavar los trastes, o no puedes ni siquiera bañarte. Hay en algunas partes del país donde toman el exceso de estos puntos. Entonces la persona dice, si me dicen que yo tengo que hacer todo eso, mejor no me acerco a la iglesia, no me acerco a Dios, porque tengo que hacer todo ese tipo de cosas. Incluso en el versículo 4 de Romanos 10, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, más allá de la ley que se está haciendo referencia aquí en la lección, se nos menciona que esa palabra en fin, en griego, trae una connotación importante, una traducción de meta o propósito. Es decir, la ley nos lleva a Cristo. El final de la ley es Cristo, el propósito principal. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, realmente creo que llegamos al punto de equilibrar las cosas y concentrarnos en lo que es correcto. Lo que realmente vale, realmente es lo importante para nuestra salvación. Permíteme, perdón, nada más para hacer una pequeña acotación de lo que dice Rigo, ¿no? La palabra que utiliza aquí Pablo para decir el final, el fin de la ley, es telos, de donde viene también la famosa ciencia teleología, que busca el estudio de los propósitos, para qué sirve, por ejemplo, adorno, digamos, que tenemos sobre la mesa, cuál es su propósito, cuál es su finalidad. Eso es lo que busca la teología, ¿no? Entonces Pablo está diciendo no que el fin sea que ya se terminó la ley, sino que el propósito de la ley. Sí, Sandy. La pregunta que hiciste, ¿cuál era la actitud de los escribas y fariseos? En la Biblia está registrada cómo eran ellos. Ellos eran fieles y estrictos en la palabra. Entonces, ellos creían que eran los únicos merecedores de la salvación por ser judíos, ser el pueblo escogido de Dios. Y creían que nadie más tenía el derecho de ser salvo porque no tenían la luz que ellos tenían. Entonces, vemos el ejemplo de Pedro, cuando tuvo esa visión de los animales impuros y Dios le dice, mata y come. Pero él dice, Señor, son animales inmundos, no puedo hacerlo. Pero Dios dice, yo ya lo he purificado. Aquí lo que trata de referirse es que si una persona, sea de la religión que sea, creencias que sea, acepta el mensaje, cree en Dios, tiene fe y cree en la salvación, esa persona puede ser salva. No necesariamente tienes que ser judío o adventista. Exacto. Lo que Dios quiere en esta lección es que entendamos que cualquiera puede ser salvo, porque Jesús ya lo dio todo por nosotros. Muy bien. Paula, una pregunta nada más.
no alcanzamos definitivamente la salvación por las obras de la ley, ¿no? Sino dice la Biblia que es Cristo quien nos hace justos a nosotros. ¿De qué forma Cristo es tan importante para nosotros como cristianos en nuestra vida? Pues Cristo ya pagó el precio de nuestra salvación en la cruz al morir por cada uno de nosotros. Y Él ahora está como abogado, entonces nosotros ya tenemos la oportunidad, tenemos como el boleto al cielo comprado. Ya es cuestión de nosotros querer tomarlo por fe. Ya no necesitamos estar preocupados por alcanzar una perfección, porque Cristo es perfecto y Él hace su perfección nuestra, digamos. Es decir, nosotros podemos alcanzar la salvación por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice que Cristo es la finalidad, el propósito de la ley. ¿Cómo actúa la ley entonces para que Cristo sea ese propósito? O en otras palabras, ¿cuál es la relación entre Cristo y la ley? ¿Jesús es mejor que la ley? ¿O la ley tiene alguna forma de cómo llevarnos a Cristo? ¿Cómo es que actúa eso? Porque como cristianos creemos, como adventistas del séptimo día, creemos que la ley todavía se cumple. Creemos en los 10 mandamientos y por eso guardamos el sábado. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Yo creo que primero hay que entender quién escribió la ley. Creo que partiendo de ahí nosotros podemos entender que debemos obedecer al autor de la ley. Es decir, Dios escribió los 10 mandamientos, entonces yo como creo en Dios, amo a Dios, le voy a obedecer a lo que Él ha establecido. Pero si yo no entiendo que Dios es el autor de los mandamientos, ahí automáticamente va a ser imposible que yo obedezca la ley. Porque como también en la Biblia se menciona que nosotros debemos obedecer por amor. Y el pueblo judío estaba obedeciendo simplemente porque creían que Exacto. eso era lo que los iba a mantener Así como el pueblo pero escogido. olvidándose del autor de la ley. Entonces, no sé si ibas a decir algo, Sandy, antes de que... Bueno, sí. Conforme a lo que tú dices, ¿qué hay de las personas que no creen en Dios? ¿Cómo les dices que amando a Dios y teniendo fe pueden ser salvos? Y que la ley es importante, que tenemos que cumplirla. Un ejemplo muy común. Normalmente si estás en una escuela X, un niño se roba un sacapuntas. ¿Es correcto? Era un sacapuntas, pero ¿es correcto? No. El niño sabe que es incorrecto, el niño se va a sentir culpable y si alguien lo descubre va a sentirse fatal. ¿Qué hay si matas a una persona? Las autoridades te meten a la cárcel. ¿Qué hay si dices mentiras? Las personas te van a odiar. Y así podemos ver cada uno de los mandamientos moralmente en nuestro ser, en nuestra mente, pensamos que es incorrecto. Yo pienso que esa es la manera en que podemos enfocarnos a Jesús, como tú lo decías. Él fue el que escribió la ley. Y finalmente les hacen una pregunta: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí entra la parte, ¿nos amamos? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a lanzar la siguiente pregunta para que las personas que nos están viendo puedan ayudarnos, puedan contestarla, y regresando vamos a analizarla con nuestros compañeros. Y la pregunta básicamente es: si no somos salvos por la ley ni por las obras, entonces ¿cuál es la relación entre los judíos y los gentiles? ¿Desechó Dios a los judíos porque ellos creían que se salvaban por las obras de la ley? Eso es lo que vamos a contestar regresando de esta pausa. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis, pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos.
Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos al corte, habíamos dicho que estábamos por resolver una pregunta. Espero que ustedes la hayan comentado con sus familiares, las personas con quienes nos están viendo. La pregunta básica era si Dios había desechado al pueblo de Israel y cuál es entonces ahora la relación entre los judíos y los gentiles. Vamos a comentar esta pregunta entre nosotros. Mientras tanto, las personas que nos están viendo continúan también en su conversación y escuchan algunos de los comentarios que vamos a hacer. Sin duda alguna, el pueblo de Israel, digamos así, tuvo algunas complejidades con respecto a entender cuál era su propósito. Y es ahí donde les pregunto, antes de contestar la pregunta que decíamos, ¿cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que Dios buscaba cuando escogió a Abraham como padre de una nueva nación? ¿Qué era lo que Dios quería que ellos lograran? Desde un principio, Dios busca obediencia. Y el resultado de esa obediencia, buscando la salvación de la humanidad. Entonces, desde el Génesis hasta Romanos, donde estamos estudiando, nosotros constantemente vemos la desobediencia del hombre, pero a Dios buscando salvar a la humanidad. Dios siempre ha querido salvar al hombre, ¿no? Así es. La Biblia lo dice en San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Él no desechó a la humanidad, sino todo lo contrario, hizo un plan mucho antes de que la humanidad cayera para poder alcanzarlo, poder alcanzar a los seres humanos. ¿Cómo entra el pueblo de Israel en ese plan de salvación? En el plan que Dios quería para toda la humanidad. ¿Quería Dios que el pueblo de Israel se quedara ahí encerrado en las murallas de su ciudad como los únicos portadores de la verdad? ¿O qué era lo que Dios quería que hiciera el pueblo de Israel con esa verdad que ellos tenían, de que Él era el único Dios? Sí, Dios quiere que el Evangelio se propague por todo el mundo. ¿Qué caso tiene haber creado todo un mundo para redención si solamente un pueblo, un grupito iba a ser salvo? Ese no era el propósito inicial de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos. El hecho de que los judíos, por haber sido el pueblo escogido, creían ser los únicos merecedores, hizo que no se hiciera de la manera correcta. Ellos obligaban a las personas, tienes que cumplir la ley, cumple la ley, cumple la ley y vas a ser salvo, pero tienes que cumplirla como nosotros te la estamos diciendo, porque si no lo haces así no vas a ser salvo. Ese fue el problema en el que cayó el pueblo de Israel. Paola. Pues en este plan podemos ver claramente la misericordia, el amor y la gracia de Dios, porque a pesar de lo que hacían, con lo que comentaba Sandy, que querían imponer, Él les tenía misericordia y murió también por ellos y esperaba que ellos también se salvaran. Y ese es el plan aún en la actualidad. Nos ve a todos por igual, con amor, y espera que todos vivamos con Él. Dios esperaba entonces, en otras palabras, que el pueblo de Israel fuera su instrumento para que pudieran otros conocerlo y poder llegar a la salvación. ¿Saben que Jeremías decía? Es Isaías. Isaías dice en Isaías 58 que ellos decían, no, pero nosotros ayunamos y nosotros hacemos esto y aquí y allá, ¿no? Entonces Dios le dice a través de Isaías, pero ¿no es acaso este ayuno que yo busco? Que partas tu pan con el hambriento, que ayudes al huérfano, que ayudes a la viuda, que cuides al que está desnudo, en fin. Porque el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Jeremías, en lugar de hacer lo que Dios les había dicho, por ejemplo, Dios les había dicho, cuando tú trilles tu tierra, deja que no vas a trillar tu tierra de forma mezquina, es decir, hasta el último rincón de la tierra, para decir, la última esquina. No, deja esas pequeñas cosas donde no vas a pasar y todo, para que cuando llegue el pobre, que no tiene nada, que no tiene un lugar donde cultivar, encuentre comida, encuentre un lugar donde pues, recoger el trigo o la cebada, lo que pasó con Ruth, ¿no? Recuerdan que Ruth era una de esas mujeres.
Ese era el propósito de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no hizo eso. Se volvieron no solamente encerrados en sí mismos, sino mezquinos en algunas ocasiones, maltrataban a los pobres, a las viudas, los sacerdotes que estaban a cargo de cumplir la ley, cometían algunos errores muy graves con respecto a la ley de Dios, cometían algunos errores dentro del templo, hacían muchas cosas, ¿no? Y a pesar de eso, yo les pregunto, ¿desechó Dios a su pueblo, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 11? Digo pues, dice Pablo en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Creen ustedes que entonces los judíos se van a perder y Dios dijo, ¿saben qué? Ya no quiero nada con los judíos, ahora quiero otro nuevo pueblo? ¿Ese era el plan de Dios? Es interesante que en el capítulo 11 de Romanos, Pablo empieza con esta pregunta y él mismo desarrolla la respuesta en el capítulo. Todo el capítulo. Pero es más aún interesante que termina con otras preguntas. Algo curioso, ¿no? Pero sí, sacando algunos puntos que nos habla la lección, menciona que el pueblo creía que ellos iban a ser salvos solamente. Como tú mencionabas, pensaban en sí mismos. Y hoy en día hay doctrinas o corrientes doctrinales que mencionan que una vez salvo, siempre salvo. Y el asunto no es así. O sea, todo quiere un proceso, pero no concentrarse en uno mismo, sino lo que tú sabes, compartirlo con otra persona. Con otras personas. ¿Cómo eso puede afectarnos a nosotros como cristianos, ¿no? Saber que tenemos una verdad no significa de que somos los únicos buenos de la tierra, definitivamente. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Desechó Dios a su pueblo entonces? No lo desechó. Dios, al utilizar a los apóstoles y dar el evangelio a los gentiles, fue una manera inteligente de que ellos recapacitaran y se dieran cuenta, estamos equivocados. Fue un modo que Dios utilizó porque de ese modo los judíos iban a sentir celos, porque Dios nos está abandonando y está con los gentiles, ellos no lo merecen. Pienso que ese fue el modo que Cristo quiso utilizar con ellos. ¿Por qué? No lo podemos entender. Pero era una forma en cómo Dios quería, digamos, al mismo tiempo salvar al pueblo judío, pero también extender el evangelio al pueblo gentil. Paola, entonces, ¿tú crees que Dios quería alcanzar a los gentiles? ¿O de qué forma quería hacerlo, si los quería alcanzar? Sí, pues, como se comentaba, Él quería que vieran sus errores y quería que tuvieran compasión también con los demás, porque al fin y al cabo, pues todos somos hermanos. Y Él nos ama por igual, y ahí podemos ver que todos tenemos la misma necesidad de salvación. Exactamente. Por eso Pablo repite muchas veces, ¿no? No hay judío ni hay griego, es decir, todos somos iguales. Pero también repite la otra frase que es muy reiterativa en Romanos, ¿no? Primero al judío y después al griego, refiriéndose que Dios quería salvar al pueblo judío, llegó el mensaje de Dios a través del pueblo judío, pero de ellos pasó al pueblo griego sin desechar a los judíos. Y sabes que Sandy dijo algo muy interesante que yo no había captado, que los primeros en comprender esto eran los apóstoles, porque los apóstoles eran judíos, no eran gentiles, es decir, no pertenecían al pueblo griego. Cuando hablamos de gentiles nos referimos a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, sino que eran de otros pueblos, ¿no? Podrían ser romanos, podrían ser griegos, en fin. Y Pedro era uno de ellos. Y Pedro era judío plenamente. Entonces, cuando Dios lo invita a predicarle a Cornelio, y sabe que Cornelio no es judío, entonces él dice, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿quiere decir entonces que ahora el evangelio también le va a llegar a los gentiles? Y a través de la visión que tuvo fue que Pedro comprendió. Pedro comprendió que el evangelio no solamente era para los judíos, sino también era para los otros, para otras personas. ¿Qué nos enseña eso de cómo debemos de tratar nosotros a las personas que yerran, así como Dios trató al pueblo de Israel? Si gustarían comentarnos, vamos a comenzar por aquí. Creo que a veces la religión, cuando somos muy religiosos, nos concentramos en nosotros mismos. Y bajo el hilo conductor que nos lleva a la lección, a veces aplicamos la ley diciendo, esa persona está mal. Y no nos vemos a nosotros. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ese sentir debemos tener nosotros. Es decir, ok, hay una ley que el Señor me dice cómo debo conducirme,
pero yo sé que hay personas que todavía no tienen una relación, un encuentro con Jesús. Yo no les voy a aplicar la ley, les voy a aplicar gestos de bondad, de amor, porque eso va a hacer que esa persona acepte a Jesús en su corazón. Concuerdo contigo, porque si nosotros amamos a Dios, creemos que somos salvos por la fe, vamos a amar a Cristo, y cuando amemos a Cristo vamos a tratar de ser como Él, no por nosotros, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y al amar a Jesús y entender el gran sacrificio que Él hizo, dejar la gloria en la que Él estaba y venir a ser un hombre y sufrir peor como una persona pobre, nos damos cuenta que ¿por qué habemos de ser orgullosos, arrogantes? ¿Por qué criticar al prójimo? ¿Por qué no aceptar a los demás? Si Cristo nos aceptó a nosotros siendo el Rey de Reyes. Cristo vino y lo dio todo por todos, porque nosotros no podemos ser misericordiosos con el prójimo, incluso con los que ya nos han hecho daño. Gracias. Paola, te dije hace un momento versante. Paola, ¿qué te enseña a ti la forma en cómo trató Dios al pueblo de Israel? Habíamos dicho todo lo que ellos habían hecho, abandonaron el plan de Dios. Sin embargo, Dios no los está desechando, sino al usar a los gentiles es una forma de alcanzar a los gentiles, pero también darle salvación a los judíos. ¿Qué te enseña eso de cómo podemos nosotros tratar o cómo debemos de tratar a aquellos que nos fallan o que están fallando? Pues Jesús nos trató a todos por igual. Él quiere que todos nos salvemos. Y el método que Él utilizó fue primero servir, hacer amigos, ser amable con todos a pesar de que no lo trataban bien, y después los llamó. Entonces nosotros, para poder alcanzar a las demás personas, para que todos podamos ser salvos, es usar su método, el de amistad, prestar un servicio, y pues ya Dios obrará para que ellos puedan también comprender lo que significa el Evangelio y aceptarlo, básicamente, ¿no? Por eso creo que Pablo hizo la siguiente declaración en Romanos 11:33. Dice él: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?». Vamos a despedirnos de las personas que nos acompañaron hoy, recordándoles que Dios no desecha a los pecadores, Dios los ama. Lo que quiere es que tú libres tu vida de pecado. Así que ten confianza en Él, acércate a Dios, definitivamente hay esperanza para ti.